Muy bien, mis hermanos, entonces yo quiero invitarle a que busquemos en nuestras Biblias Colosenses capítulo 4, versos 2 al 6. El tema del mensaje en esta mañana es el estilo del nuevo hombre, oración y testimonio. El estilo del nuevo hombre, oración y testimonio. Colosenses capítulo 4, versos 2 al 6. Usted mantiene allí su Biblia abierta porque vamos a regresar a ese pasaje bíblico, y si gusta también puede tener un lápiz, papel o algo donde anotar algunos pasajes bíblicos que van a acompañar a esta porción de las Escrituras que han de ser predicada en esta mañana. Colosenses capítulo 4, verso 2 al 6, nos dice así la palabra del Señor: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Mis hermanos, el hecho de que nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida en el círculo familiar o en el trabajo hace de estas dos esferas nuestro primer campo misionero. El círculo familiar o nuestros trabajos es el primer campo misionero para cada uno de nosotros. Pero así como es el primer campo misionero para nosotros, es muy difícil testificar en esas dos áreas, porque son particularmente resistentes al espíritu del Evangelio. Porque en ellas, el trabajo, el círculo familiar, la vieja naturaleza y las influencias del mundo alrededor tienden a hacer sentir su presencia abiertamente y sin ningún tipo de inhibición. Bueno saber esto, mis hermanos. La oración y el testimonio a los hombres no son opciones adicionales o lujos en la vida cristiana. Nosotros no podemos enfocar este llamamiento doble como aficionados. Es decir, el yo orar, el yo dar testimonio no es algo que yo hago cada cierto tiempo. Debe llenar nuestra vida. El orar y el testificar es nuestra vida. Y debe de comenzar precisamente en ese entorno familiar o laboral. O para aquellos que todavía están estudiando, en su entorno de estudios. Amén. Es allí que tiene que comenzar ese testimonio. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos salvados para servir, para dedicar a Dios, directamente a Dios o sirviendo a nuestro prójimo, toda nuestra fuerza, todo nuestro tiempo, cualesquiera que sean nuestras circunstancias, trabajos, talentos u obstáculos, tenemos que consagrarnos a Dios. Tenemos que dar testimonio en ese entorno laboral o familiar o de estudios. Allí es que tenemos que dar gloria y honra al Señor. Y por esa razón en esta mañana yo creo que nosotros nos enfoquemos o consideremos dos aspectos del estilo del nuevo hombre, y que sirva para evaluarnos y ver qué tanto estamos nosotros manifestando esto en nuestras vidas, y acudamos al Señor para suplicar su ayuda en estos tiempos tan difíciles que se nos presentan, de nosotros poder testificar, de nosotros también poder orar. Son características de ese nuevo hombre. Son características que no deben de faltar en un cristiano. ¿Cuáles son esas dos cosas que no deben de faltar en un cristiano? En primer lugar, la oración. La oración. Pablo comienza su consejo general acá en estas exhortaciones finales, ya concluyendo su carta, hablando acerca de la oración. Y luego él le da a la iglesia en Colosas un asunto específico para que ellos oren. Un motivo de oración le da el apóstol Pablo.
¿qué es lo primero que nosotros vemos acá? El apóstol Pablo aquí en el verso 2 nos dice, pues si usted lo puede leer conmigo, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahí nosotros vemos 3 características de la oración. La oración debe de ser persistente, debe de ser alerta, debe de ser agradecida. Persistente, alerta y agradecida. Y la persistencia de que se habla aquí no significa necesariamente pedir repetidamente la misma cosa hasta que Dios responda a nuestra oración, aun cuando también en algunos pasajes se nos motiva a hacer eso, como el caso de la viuda y el juez injusto que nosotros leemos en Lucas capítulo 18. Pero en este caso la oración esa oración persistente significa más bien adherirse a la oración, orar continua y constantemente. Como también las escrituras nos recuerdan a nosotros en otro pasaje, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, que nos dice, un pasaje cortito, oren sin cesar. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Entonces nosotros no deberíamos pensar que la oración es como un pensamiento ocasional o un mecanismo de emergencia que nosotros usamos cuando ya toda ayuda humana ha fallado. No deberíamos de pensar así, pero lamentablemente hay muchos cristianos que actúan así. Muchas veces también actuamos así. La oración debe de ser un reflejo natural, una especie de una reacción automática a nuestra vida, como lo es la respiración. Debe de ser una actitud permanente, un hábito de la vida cotidiana del cristiano, del creyente. Porque la oración, mis hermanos, no es otra cosa que la expresión de esa comunión que yo como cristiano tengo con mi Dios. Entonces, cuanto más real y consciente es esa comunión que yo tengo con Dios, así va a ser más frecuente y va a ser más persistente la oración. Yo soy como cristiano llamado a perseverar en la oración. Constantemente. Cuando no haya ninguna situación difícil, yo debo de orar. Cuando no haya ninguna situación adversa o peligrosa en mi vida, yo debo de orar. Porque claro está, se cae de la mata que cuando las cosas están difíciles, cuando la situación se pinta, el panorama se pinta oscuro, ahí sí voy a orar, me imagino. Porque si ni siquiera así usted ora, usted tiene un problema grave. Pero a pesar de todo ello, la oración es ese canal que trae la vida de Dios a nuestras vidas. La oración es el canal que nos nutre, nos lleva a profundizar esa comunión que yo soy llamado a tener con Él. De la misma forma que la respiración nos sostiene la vida, y la vida es renovada por la respiración, así también la oración depende de nuestra comunión con Dios, y esta comunión también depende a su vez de la oración. Es una combinación de ambas cosas. La oración y la vida, la oración y la comunión son todas cosas inseparables. Yo no puedo decir que tengo comunión con Dios si no llevo una vida de oración. Y es por esa razón que el apóstol Pablo les recordaba a los colosenses, es una palabra inspirada, por lo tanto no solamente se ubica a ese pueblo, a esa iglesia que existió en el siglo I, sino que también llega hasta nosotros en el siglo XXI, y también es para nosotros esa palabra que nos dice, perseveren en la oración. Perseveren en la oración. Desafortunadamente también hay un peligro latente en todo hábito, aún en el mejor hábito, y eso es evidente en el caso también de la oración. ¿Qué puede ocurrir? Que la oración puede convertirse en algo mecánico, algo sin vida, algo frío. Pudiera llegar a eso. Y es por esa razón entonces que el apóstol añade esta palabra, velando en ella. Es una palabra llena de mucho significado, velando en ella.
Y eso puede entenderse bien como un llamamiento a permanecer despiertos, a estar alertas, a estar vigilantes mientras oramos. Hace algunos años yo me encontré, bueno, hace muchos años de eso, antes de casarme, con un pastor que él decía que él oraba hasta que se quedaba dormido y que incluso él no sabía, él se ponía a orar en su cama de rodillas y que él incluso ni siquiera se acordaba en qué momento de estar de rodillas pasó a acostarse en la cama. Y yo veo que eso no está del todo correcto, mis hermanos. Cuando la Biblia nos llama a nosotros a velar en la oración, a velar en ella, con acción de gracias, eso me está diciendo a mí que la oración no debe de ser algo que yo hago hasta que me quedo dormido, sino que es algo que yo debo de planificar conscientemente de tal forma que no puedo permitirme el lujo de quedarme dormido mientras estoy orando. Entonces es eso lo que nosotros tenemos que ver aquí, es a través de la oración que también somos llamados a mantenernos vigilantes en ella. La oración debe de llevarnos a nosotros, si es necesario, incluso a que cuando estemos orando no podamos perder de vista el motivo, la razón por la que yo estoy orando. No debo de divagar en pensamientos o en cosas que estén divorciados del motivo por el cual yo me he acercado a orar. Es triste, mis hermanos, pensar que la oración puede convertirse simplemente en una carga de palabras, una serie de frases vacías y sin vida, un mecanismo, algo mecánico que no produce nada. El Señor nos insta, nos motiva a que nosotros debemos de orar con persistencia, pero también con vigilancia. Que no nos volvamos letárgicos cuando oremos, sino que nos mantengamos despiertos con la ayuda de la oración. Entonces, si es necesario orar en voz alta, pues hay que hacerlo. Si esto ha de ayudarnos a no caer en algo monótono o no caer en la apatía o en el sueño, debemos de hacerlo, porque la oración no debe de ser un instrumento para irnos a dormir o para que nos llegue el sueño. No debe de ser. No debe de ser. Finalmente, nosotros vemos que también la oración debe de ser, como dice acá, perseveren en la oración, velando en ella. ¿Cómo debe ser esa oración? Con acción de gracias. La oración debería de ser agradecida. Esa gratitud que se menciona con tanta frecuencia en esta carta, por lo menos yo saco acá 4 versículos donde el apóstol Pablo insta a ser agradecido. Colosenses 1:12, Colosenses 2:7, Colosenses 3:15, Colosenses 3:17. Es a esa que la oración, a ese agradecimiento es que la oración debe de conducir. Esa gratitud que fluye naturalmente, espontáneamente de una vida de oración. Porque nos ayuda a estar tranquilos. ¿Por qué? Confiados, asegurados. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos ido al trono de la gracia, que hemos presentado nuestras inquietudes, que servimos, que estamos en las manos de un Dios poderoso, un Dios soberano, que tiene control absoluto de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Y no importa qué tan difícil se vea, sabemos que Dios sabe mejor que nosotros y tiene control, vuelvo y repito, de todo lo que ocurre. Y por esa razón, la oración, que es ese medio que nosotros tenemos para hablar con Dios, nos lleva entonces a recibir paz, a recibir confianza, a recibir tranquilidad, porque Dios también nos consuela, Dios también nos ilumina a través de la oración. Entonces yo veo la oración no como una calle de una sola vía, es decir, no es una calle donde usted solamente puede caminar hacia allá o hacia acá, o sea, donde diga una sola vía, sino es una calle de doble dirección. ¿Por qué? ¿Por qué razón?
porque Dios también habla, nos ministra a través de esa calma, a través de esa tranquilidad. Dios tiene muchas cosas que decirnos a través de la oración. Incluso muchas cosas más que decirnos que nosotros lo que tenemos que decirle a Él a través de la oración. Y así, mis hermanos, a través de esa comunión, paso a paso, descubrimos el plan de Dios para nosotros. Entramos en Él y entonces comenzamos a ver el verdadero significado de nuestras vidas. Todos los acontecimientos en nuestras vidas, ya sean acontecimientos felices o acontecimientos infelices, acontecimientos pequeños o acontecimientos grandes, todos toman significado y se convierten en elementos de nuestra felicidad a través de la oración. Y de esa forma, entonces, una vida de oración se convierte en una vida agradecida, en la cual cada circunstancia de la vida, por pequeña que sea, se convierte en una razón, un motivo de alabanza a nuestro Dios. Motivo de alabanza a nuestro Dios. Entonces, el hábito de la oración nos lleva a convertirnos en personas que también tenemos hábito de dar gracias a Dios por todo. El hábito de la oración. Y eso es lo que transforma entonces nuestras vidas, y el rostro se ilumina, porque cuando esa alma interna está, ¿verdad?, agradecida porque ha orado, porque se ha presentado delante de Dios, entonces se manifiesta hacia afuera, se manifiesta en ese rostro alegre, en ese rostro contento. Esa es la vida cristiana, mis hermanos. Pero es de notar que cuando yo estoy hablando aquí de la oración, de manera implícita estoy también hablando de esa íntima comunión que yo desarrollo concomitantemente con el Señor a través de una vida devocional profunda que está basada en un estudio sistemático de las Escrituras. No piense usted que la oración es algo que se hace divorciado de la lectura de la Biblia. Por si acaso usted se está yendo por ese lado. Si lo hemos pensado o lo hemos hecho así, solamente orar y nos olvidamos de la palabra y no combinamos ambas cosas, pudiéramos entonces estar cayendo en una especie de misticismo dañino que pudiera conducirnos a alejarnos de Dios en vez de acercarnos a Él, como vimos nosotros hace como 2 o 3 semanas atrás, que tenemos que cuidarnos de esa falsa religiosidad, de ese falso misticismo. Hay muchos creyentes que piensan que solamente por orar y ya se divorcian de la palabra, y ahí salen con una especie de sentimiento y de cosas que muchas veces no vienen de Dios, pero quieren asignarle las palabras como si vinieran de parte de Dios, y llevan a las personas a cometer locuras y estupideces. A muchos cristianos, llamados cristianos. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en la palabra. La oración no puede estar divorciada de lo que es una lectura sistemática de las Escrituras. Usted debe de tener un plan de lectura, usted debe de leer la palabra diariamente, una porción, un capítulo, 2 capítulos, lo que le brinde el tiempo y su planificación diaria. Pero debe de ir diariamente a la palabra y acompañarla de oración. Y así se convierte entonces en ese camino de doble vía. Porque cuando usted lee la palabra, usted tiene allí la palabra profética más segura, y que usted hace bien si está atenta a ella. Entonces es necesario orar y leer la palabra en su casa. Usted no debe de esperar que pase una semana para abrir su Biblia. No debe de esperar esto. Debe de ser una constante en su vida. Entonces, entre los muchos temas para la oración continua, Pablo menciona uno en particular. Pablo está pidiendo que oren, pero él menciona aquí un motivo específico por el cual él quiere que oren. Y nosotros lo encontramos en el verso 3. ¿Usted lo puede leer conmigo? Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado.
El apóstol Pablo está premiando a los colosenses a orar por él y sus colaboradores, probablemente Timoteo y Epafras, que estaban allí con él. Un pastor es la última persona que esperamos necesitar sostenimiento en la oración. Siempre está dando, siempre está lleno de fuerza espiritual. Y esa es una idea ampliamente sostenido fuera de los círculos ministeriales. No, el pastor no necesita que oren por él. Pero nosotros leemos que, sin embargo, Jesús mismo necesitaba oraciones de sus amigos. Eso nosotros vemos en Mateo 26:38, a pesar de que allí estaban tan cargados de sueño que se quedaron dormidos. Pero él necesitaba que ellos estuvieran orando allí también, en esa hora tenebrosa en la cual ya estaba a punto de morir. Entonces, ¿cuánto más nosotros, yo como pastor, débiles discípulos de nuestro Señor, necesita también la oración de ustedes? Muy a menudo es el pastor más que nadie quien siente la necesidad de ser renovado por Dios, porque el pastor está expuesto más que a que las demás personas a la rutina de los deberes, a la fatiga, al letargo, al desánimo, a cualquier tipo de pensamiento errabundo y toda clase de tentación también. Y el apóstol Pablo dice: oren al mismo tiempo también por nosotros. Esa era la petición ferviente de Pablo. Y por dos cosas en particular Pablo pedía que oraran: que Dios proveyera oportunidades para proclamar el misterio de Cristo, el Evangelio, y le ayudara a aprovechar al máximo esas oportunidades. Pablo estaba en la cárcel, estaba preso por causa del testimonio, no porque fuera un delincuente. Y él quería utilizar esa situación para predicar el Evangelio, donde de otra manera no habría oportunidad de proclamarlo. No estaba probablemente pidiéndole, no lo vemos acá, quizá lo había pedido en otra ocasión, pero no lo vemos acá. Él no estaba pidiéndole que Dios le abriera la puerta de la cárcel. No lo dice quizás, pero no lo dice la palabra de Dios. Y acorde a la palabra de Dios, eso no era lo más importante para él, para el apóstol. No era tanto que saliera de la cárcel. Él no pide la oración por eso. Él estaba pidiendo a Dios que abriera las puertas de las circunstancias, las puertas de los corazones, de manera que pudiera aprovecharse al máximo de esa cautividad. Bueno, todo pastor necesita la oración de todo aquel que se hace llamar cristiano. Yo como pastor necesito la oración de ustedes. Yo no estoy exento de las mismas tentaciones y de caer también en un momento dado. Y por eso necesito ser fortalecido en el Señor. Y cuánto más me sentiría animado si alguien pudiera decirme: estoy orando por ustedes. Como familia, incluso. También necesitamos la oración para que esta palabra pueda ser predicada con esa autoridad que viene del cielo. Que esa palabra obre en los corazones de los que la escuchan, tanto en su vida como también en la vida de aquellos que pueden escucharlo ya a través de las grabaciones. Entonces necesitamos mucho la oración. Los pastores necesitamos mucho la oración de ustedes. Así que déjese de estar orando por sus necesidades solamente y comience a orar por su pastor. ¿Alguien puede decir amén a eso? No se enfoque tanto en lo suyo, que quizá por eso que Dios no le da respuesta, porque dice: estoy esperando a ver que tú ores por otra gente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero otra cosa que nosotros podemos ver en este pasaje bíblico, y que es consecuencia de esa comunión con Dios a través de la oración, es que cuando yo tengo comunión con Dios, inevitablemente me va a llevar también a tener comunión con los hombres. Y es importante notar que la oración no encierra al cristiano en un diálogo privado, egoísta con Dios, sino que siempre, luego que yo tengo esa intimidad con Dios, el Señor me está enviando al mundo. Amén. No me quedo con esto solamente. La oración se vuelve entonces testimonio y el testimonio se vuelve oración. Entonces son dos aspectos de la comunión del cristiano con Dios, de la misma vida, esa vida espiritual equilibrada. Oración y testimonio. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos en el verso 5. ¿Qué nos dice el verso 5? Anden sabiamente para con quienes.
para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y verso 6, ¿cómo nos dice? Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Entonces nosotros notamos aquí que el testimonio se presenta como una respuesta. Y esto es muy significativo, mis hermanos, y debería de guiarnos en nuestra aproximación de aquellos que no pertenecen a la iglesia, que son, como dice aquí el verso, los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Todo aquel que no es cristiano, o todo aquel que es religioso, ¿verdad? Porque puede ser que aparezca uno, no, que yo soy muy religioso, yo soy mita en Aarón, yo soy testigo de Jehová. No, ese también es lo de afuera. No piense usted que solamente es aquel que no se identifica con ninguna secta. Es para con ellos. Y aquí se está pensando en ese aspecto de lo que es el evangelismo. ¿Por qué? Porque esa respuesta debe de estar personalizada. ¿Cómo nos dice? Para que ustedes puedan responder a cada persona. Entonces es una característica importante de lo que es el evangelio. Cada persona debe de ser alcanzada en base a sus peculiaridades. La vida en que el Espíritu trabaja, o la forma en que la forma en que el Espíritu trabaja, no está estereotipado. Es decir, Dios no obra solamente de esta forma y de esta forma llega a las personas. No. El mismo Espíritu se expresa en incontables maneras diferentes. Entonces, ese evangelio no es solamente respuesta a las necesidades del mundo en sentido general, sino a las necesidades específicas y particulares de cada individuo. Claro está que el evangelio debe de ser presentado, que el evangelio no puede faltar en toda conversación cuando tratamos de alcanzar, cuando tratamos de evangelizar a alguien. No puede faltar eso, la presentación del evangelio. Por esa razón hemos querido presentárselo de una forma concisa a través de este material. Siempre hay que presentar el evangelio, pero hay ciertas peculiaridades en esa persona a quien yo le estoy presentando el mensaje que me puede ayudar a mí a acudir a ella presentando esas verdades del evangelio sin transarnos, sin quitarle, sin añadirle, pero acorde a su edad, acorde a su preparación académica, acorde a su contexto cultural. Puedo presentar eso. Y por esa razón dice el apóstol Pablo que debemos de saber cómo debemos de responder a cada persona. ¿Cómo debo de responder a cada persona? Ahora, otra cosa que nosotros podemos aprender aquí es que una vida cristiana, genuina y radiante ha de hacer, sin duda, pensar y preguntar a muchos que no encuentran satisfacción en sus propias vidas. Claro está, yo tengo que tener un alto testimonio, pero no se debe de quedar en eso. Es decir, ok, yo soy una persona santa, yo soy una persona ejemplar en la sociedad, íntegra, a carta cabal, porque Dios me llama a hacer eso, claro está. Pero eso no se debe quedar simplemente como mi testimonio. Yo debo de hablar a la gente. Yo debo de comunicar el mensaje. Por esa razón el apóstol dice, anden sabiamente con los de afuera. Nosotros somos llamados para actuar con los demás de tal forma que esa forma de yo andar me lleve a mí a una apertura natural para el testimonio, para hablarle de Cristo. Debo de andar sabiamente para con los de afuera. Debo de llevar una vida íntegra. Debo de llevar una vida irreprensible, porque esas son oportunidades que el Señor me va a conceder para yo hablar el mensaje. Pero no debe de quedarse solamente con que yo doy un buen testimonio, ya la gente con eso está bien. No, ese es también un grave error, mis hermanos. Es un grave error. Yo debo de aprovechar ese alto testimonio que estoy teniendo para ver oportunidades en los cuales se abran y así yo compartir lo que es el mensaje del evangelio, ese mensaje del evangelio que yo estoy viviendo
con mi vida. También otra cosa que nosotros aprendemos acá es que debemos de aprovechar bien el tiempo. El andar sabiamente con los de afuera, el dar un testimonio para con los de afuera, no es el enemigo, no me puede llevar a mí a accionar en qué momento yo puedo presentar el evangelio. La sabiduría no es el enemigo de la acción, sino que nos impulsa a aprovechar cada momento que Dios nos da, a buscar cada oportunidad de presentar el evangelio aún esos que están afuera, que aún no conocen la luz y el calor de la esperanza que Cristo ofrece. Debemos de aprovechar esos tiempos. Aprovechando bien el tiempo. No, que yo lo voy a hacer mañana porque yo hoy no estoy preparado para eso. O que yo todavía no, yo necesito un poquito más de estudios para predicar el evangelio. No, mis hermanos. Hay que aprovechar bien el tiempo. Con lo que Dios me ha dado, lo poco que Dios me ha dado, Dios lo puede multiplicar. Amén. No, que yo tengo que esperar a que estas cosas estén bien preparados, bien listos, incluso este local, para invitar a la gente. No, mis hermanos, hay que aprovechar bien el tiempo. Y es por esa razón que Pablo insiste entonces, también nos dice acá, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal. Es decir, la ternura de la gracia no debería de quitarle a la sal su acidez, ni la acidez de la sal debería quitar la ternura de la gracia. Siempre debemos de predicar, debemos de presentar el mensaje completo. El mensaje completo. Mira, tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas venir a Cristo. Tú necesitas confesar tus pecados. Si tú sigues por donde vas, te vas a perder por toda la eternidad. Siempre, mis hermanos, debemos utilizar esa sabiduría que Dios nos ha dado para predicar el evangelio, sin quitarle nada, sin quitarle la gracia, porque claro está, Dios ha provisto un medio para que la gente escape, pero tampoco sin hacerle ver, no porque tú tienes un alma bonita que salvar, no, esa alma no es bonita hasta que él no se arrepienta, hasta que Dios no hace la nueva obra en ella. Esa alma no es bonita nada, esa alma es pecadora, esa alma está alejada de Dios, esa alma va camino al infierno. Lo que tú necesitas es venir y arrepentirte delante de Dios. Y el Señor ha provisto un medio. Y si tú vienes en arrepentimiento y fe delante de Él, Él no te va a echar fuera, Él te va a recibir. Él va a derramar su gracia sobre ti. Él te va a sostener en sus brazos. Y en los momentos difíciles puedes contar con su ayuda, pero necesitas venir primeramente en arrepentimiento y fe delante del Señor. Nuestras palabras siempre deben de ser habladas con gracia, pero también sazonadas con sal. No podemos restringir la verdad por temor a que la otra persona se vaya a ofender. No podemos restringir la verdad por temor a que la otra persona se enemiste, entre en enemistad contra mí por la causa del evangelio. Y ese testimonio, esa palabra que yo predico, tiene que estar acompañada con un alto testimonio de la obra que Dios está haciendo en mi corazón. Yo no puedo seguir la corriente del mundo. Tengo que ser diferente. Entonces la oración y el testimonio son dos facetas de la misma vida vivida ante los ojos de Dios y de los hombres. Son dos ecos, oración y testimonio, de las mismas palabras habladas a Dios y a los hombres. La oración nos conduce a testificar, pues encontrarse con Dios siempre nos lleva a confrontar a los hombres. Si yo me encuentro con Dios, ese Dios santo, ese Dios que no tendrá por inocente al culpable, no me puede llevar a mí a pasar paño tibio a esa actitud, a ese comportamiento que vive el hombre. El testimonio me conduce a la oración me conduce al testimonio. El testimonio nos da razones para estar vigilantes en la oración.
porque nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, nos sentimos débiles para llevar las cargas de los demás. Nos sentimos incapacitados para cumplir con esa loable labor, pero yo recibo fuerzas cuando oro al Padre. Y puedo entonces testificar, no con mis fuerzas, sino con las fuerzas que vienen del Señor. ¿Usted ve por qué es tan importante hacer esa vida de oración y testimonio? Esa combinación de ambas cosas. La oración nos da sabiduría en nuestros testimonios, porque confiados en que Dios lo controla todo, entonces no vamos a estar excesivamente afanosos y estaremos libres de toda tentación humana de insistir incluso demasiado en los demás. Incluso eso. O tratar de poner palabras altisonantes, bonitas, elaboradas, para que la persona sea intimidada y obtener una respuesta de ella al llamado, al arrepentimiento que le estamos haciendo. Oración y testimonio. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida que el Señor nos manda a vivir. Si nosotros no estamos haciendo esto en nuestras vidas, entonces tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema y tenemos que resolver ese problema ahora. Ahora tenemos que pedir al Señor la solución a ese problema. Como les dije al principio, ese testimonio comienza en nuestro entorno familiar, laboral y de estudios. Es allí que comienza. Es allí que se manifiesta. Es allí que tenemos que actuar. Comenzando allí. No se restringe. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle fuerzas al Señor para que podamos mantener un alto testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y que esto puede estar acompañado de mucha oración. De mucha oración. Oremos al Padre.